La hija de mi novio me gritó que estaba menstruando y no podía ni mirarla, así que le dije que empacara y se fuera. No lloré. Ella grita en mi cara y espera que cumpla con todas sus demandas. Llevo 2 años saliendo con mi novio y él tiene una hija de 11 años que acaba de tener su primera menstruación hace 3 días. Él tiene la custodia completa de ella y hace un par de semanas empezaron la mudanza para venirse a vivir conmigo y con mi hijo de 8 años. Hasta entonces todo parecía marchar bien. Los niños se llevaban estupendamente y yo creía que Diana era una niña encantadora. Pues bien, hace 3 días salió de su cuarto y me dijo que creía que le había venido la regla. Me empezó a hacer preguntas típicas, cómo se pone una compresa, qué podía hacer o no, cosas así. Todo bien. Llamé a mi novio que estaba trabajando para contarle lo que pasaba y coordinar lo que íbamos a hacer. Decidimos que ese día se quedara en casa, tenía dolores. Como trabajo desde casa no fue ningún problema, pero pasó el día entero interrumpiendo mis llamadas de trabajo para hablar de su regla. Fue agotador, no voy a mentir. Pero lo aguanté porque, claro, es su primera vez. Está confundida. Es normal que tenga dudas. El problema no fue eso. Fue lo que ocurrió después. Durante el día estaba de buen humor, pero en cuanto llegaron mi hijo y mi novio a casa, todo se convirtió en una zona de guerra. Mi hijo le preguntó si quería jugar con él, y ella le gritó en la cara, «Estoy con la regla», y le dio un portazo en la cara. Mi niño salió despedido y chocó contra la pared. Se le puso el hombro morado y se dio un golpe en la cabeza con el marco de la puerta. Mi novio fue a hablar con ella y ella se puso a llorar. «Estoy con la regla, no quiero que se me acerque». Y él, en vez de corregirla, le perdonó el numerito. Eso ya me puso de los nervios. Al día siguiente teníamos planeado un día de playa. Lo habíamos organizado hacía más de una semana, pero Diana se puso como loca, montó un escándalo, gritando y pataleando. Y mi novio nos dijo que al final no íbamos a la playa, que como ella estaba con la regla y no podía bañarse, pues que nadie iba, y que le daba igual si eso nos fastidiaba. Quiso cancelar el plan. Le dije que yo me llevaba a mi hijo sí o sí, y eso hice. Volvimos a casa sobre las 3 de la tarde. No había pasado ni media hora desde que le pedí a Diana que hiciera la maleta y se fuera. Cuando escuché el motor del coche de Javier aparcar frente a casa, lo vi desde la ventana. Bajó del asiento del conductor como un volcán a punto de estallar, con pasos largos, furiosos, y la cara tan roja que no supe si era por el frío o por la rabia. Diana bajó detrás de él, los ojos inflamados pero sin soltar ni una lágrima. Yo me quedé quieta en el salón, con mi hijo dormido en el sofá y el corazón latiéndome en la garganta. No era miedo, era una mezcla amarga de rabia contenida y decepción. Cuando abrió la puerta con su llave, el silencio en la casa se volvió tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Se puede saber qué demonios ha pasado?, espetó Javier apenas cruzó el umbral. Pregúntale a tu hija, le dije sin moverme. O mejor dicho, pregúntale por qué empujó a un niño contra una pared. Y después exigió que el mundo girara a su alrededor. Javier se quedó mudo por 2 segundos. Miró a Diana, luego me miró a mí. Ella lo agarró del brazo con esa mirada de cordero degollado que ya me empezaba a resultar insoportable. Pero esta vez había algo distinto. No estaba asustada, estaba calculadora, como si supiera que él haría lo que fuera por ella. «No puedes echar a una niña de 11 años a la calle, por favor, Lucía, ¿estás loca?» «No la eché a la calle», respondí con voz seca. «Le pedí que se fuera contigo. Lo que no puedo permitir es que mi hijo viva con miedo. ¿Está con la regla? ¿No controla lo que siente? ¿Y eso justifica que empuje a mi hijo? ¿Que lo insulte? ¿Que lo golpee con una puerta? ¿Que siga? ¿Romperle un brazo? ¿Apagarle un cigarro en la cara y decir que fue por el síndrome premenstrual?» Diana apartó la vista. Javier me miró como si no me reconociera, pero la que no lo reconocía era yo. ¿En qué momento había dejado de ser mi pareja? Y se había convertido en el abogado defensor de una niña que claramente necesitaba límites urgentes. «Tienes que disculparte», dijo él, esta vez en voz baja. «¿Disculparme por proteger a mi hijo? Mira, Javier, si lo que quieres es vivir con tu hija sin cuestionarle nada, hazlo. Pero no aquí. Esta es mi casa. Yo no tengo por qué tolerar abusos». Diana se acercó bajando la cabeza. «Yo no quería hacerle daño a Iván», dijo con voz baja, forzada. «Es que me dolía mucho la tripa». No le respondí, ni siquiera la miré. Había algo detrás de ese tono que me daba escalofríos. «Nos vamos», dijo Javier finalmente. Agarró la mochila de Diana, me miró con los ojos vidriosos. «Pero esto no termina aquí». «Eso espero», le respondí, «porque si realmente quieres estar en esta familia, más vale que empieces a comportarte como padre y no como cómplice». Salieron dando un portazo. Me senté en el sofá, acariciando el pelo de Iván. No lloré, no me permití llorar. Había una parte de mí que seguía esperando que Javier recapacitara, pero otra más fuerte ya estaba trazando mentalmente los límites que jamás volvería a cruzar. Los días siguientes fueron de silencio total, ni una llamada, ni un mensaje, hasta que el jueves recibí una llamada del colegio. «Señora Lucía, necesitamos que venga al despacho de dirección cuanto antes. Es urgente. Se trata de su hijo». El corazón se me detuvo. «¿Qué ha pasado?», pregunté. La directora dudó. «Su hijo ha tenido un incidente con una alumna.
Alguien que no debería estar allí, Diana. Cuando escuché el nombre de Diana salir de la boca de la directora, sentí como un frío inmenso me recorría la espalda, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y me hubiera dejado expuesta a una corriente de aire helado. Apreté el teléfono con tanta fuerza que casi sentí crujir el plástico en mi oído. ¿Está bien mi hijo?, pregunté con la voz quebrada, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que casi me dolía. Él está físicamente bien, señora Lucía, pero necesitamos hablar con usted en persona. Esto no puede esperar, insistió la directora, y su tono no me tranquilizó en lo absoluto. Me puse de pie tan rápido que casi tiré la mesa del comedor. Mi hijo, mi pequeño Iván, no importaba lo que estuviera haciendo. Todo pasaba a segundo plano si se trataba de él. Voy en camino, respondí antes de colgar. Me puse la chaqueta a toda prisa, cogí las llaves y salí de casa sin siquiera fijarme si había cerrado bien la puerta. Durante el trayecto en coche, mi mente era un torbellino. ¿Qué hacía Diana en la escuela? ¿Cómo era posible que se hubiera presentado allí? ¿Y por qué eso había terminado en un incidente con mi hijo? Todo lo que habíamos vivido en esos últimos días parecía desenredarse como un ovillo mal hecho, dejando a la vista los hilos rotos de una convivencia que yo había querido creer que funcionaría. Aparqué frente al colegio y caminé con paso apresurado hacia la entrada. La recepcionista me miró con una mezcla de nerviosismo y simpatía, como si supiera exactamente por qué estaba allí. La directora la está esperando en su despacho, al fondo del pasillo, me indicó señalando una puerta con una placa dorada. Golpeé 2 veces y entré sin esperar respuesta. Allí estaban, la directora, sentada detrás de su escritorio con las manos entrelazadas sobre los papeles, Javier, de pie, con el rostro tenso y los brazos cruzados, y Diana, sentada en una esquina con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Ese mismo gesto de inocencia fingida que ya me era tan familiar. Pero no vi a Iván. ¿Dónde está mi hijo?, exigí al entrar. La directora se levantó de su silla. Está en la enfermería. Está bien, solo queríamos que no estuviera aquí mientras hablábamos de esto. Sentí un leve alivio, pero la preocupación no se fue. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mirando a todos en la sala pero evitando la mirada de Javier. La directora suspiró, tomó un papel y lo dejó sobre la mesa. Parece que Diana ingresó al colegio esta mañana sin autorización. Al parecer se escabulló entre los padres que dejaban a sus hijos y llegó hasta el aula de Iván. Allí, según varios testimonios, empezó a gritarle que era un mentiroso, que por su culpa sus padres estaban peleados, que la odiaba y que ella nunca volvería a tener una familia por su culpa. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué?, exclamé incrédula. Diana lo empujó. No fue grave, pero Iván cayó al suelo. Algunos niños se asustaron. Los profesores intervinieron de inmediato. Pero esto es grave, señora Lucía. Ella no debía estar aquí. No es alumna de este centro, y esta situación no puede repetirse. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que al menos intentara disculparse, pero solo bajó la vista, apretando los labios. ¿Por qué la trajiste aquí?, le pregunté, sintiendo cómo la ira me subía desde el pecho. Él negó con la cabeza. No la traje, me escapó. Esta mañana me pidió que la llevara a casa de su abuela, pero parece que no fue allí. Diana soltó un sollozo, esa misma actuación que tantas veces había visto. Solo quería hablar con Iván, decirle que lo siento, pero él no me escuchó. Me dijo cosas feas. La directora la miró con seriedad. Diana, varios niños dicen que tú lo insultaste primero, que entraste gritando. Diana bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Javier suspiró, llevándose las manos a la nuca. Lucía, esto fue un error. No volverá a pasar. No volverá a pasar porque no va a volver a estar cerca de mi hijo. Respondí con firmeza, mirando directamente a la directora. ¿Está Iván listo para irse a casa? Ella asintió. Sí, pero señora Lucía, vamos a tener que hacer un reporte. Esto involucra a un menor externo a la institución. Entiendo, respondí, aunque en mi interior hervía. Lléveme con mi hijo. Seguí a la directora hasta la enfermería. Allí estaba Iván, sentado en una camilla, con una bolsa de hielo sobre el codo y los ojos cansados. Al verme, se iluminó su carita y corrió a abrazarme. Mamá, no hice nada, solo estaba en clase y ella vino a gritarme. Me dijo con voz temblorosa. Lo sé. Amor, lo sé. No tienes que explicarme nada. Le susurré, abrazándolo con todas mis fuerzas. Salimos del colegio bajo la mirada de Javier, que ni siquiera intentó detenernos. Subí a Iván al coche y conduje de regreso a casa en silencio, mientras en mi mente se dibujaban las palabras que ya sabía que tendría que decir muy pronto. Este no era el hogar que había imaginado para mi hijo. Este no era el futuro que había querido construir con Javier. Algo dentro de mí había roto definitivamente. Esa noche, mientras Iván dormía profundamente en su cama, yo me senté en la cocina con una taza de té entre las manos, mirando la ventana, como si en la oscuridad pudiera encontrar alguna respuesta. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de pensamientos. Cada escena de los últimos días pasaba por mi cabeza como una película interminable. El portazo, el grito de Diana, la mirada de Javier defendiendo lo indefendible, la llamada del colegio. Todo se amontonaba en mi pecho,
formando un nudo que me dificultaba respirar. ¿En qué momento todo se había salido tanto de control? ¿Cuándo fue que dejé de ser la mujer que ponía límites, que sabía lo que quería, para convertirme en alguien que pedía permiso para defender a su hijo? Di un sorbo al té, ya frío, y lo dejé sobre la mesa. Me levanté, caminando de un lado a otro, intentando encontrar las palabras correctas, como si ensayara un discurso frente a un público invisible. Sabía que Javier llamaría, sabía que aparecería por la puerta con esa expresión de arrepentimiento, con esas promesas vacías que tantas veces había escuchado, pero esta vez no sería igual. Esta vez no bastaría con palabras, no bastaría con un «lo siento». El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Miré el reloj, las 10 de la noche. Suspiré. Por supuesto que era él. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Allí estaba, con el rostro cansado, con ojeras marcadas y las manos en los bolsillos. Pero no venía solo. Diana estaba detrás de él, abrazada a su mochila, los ojos brillando en la penumbra. «Lucía, por favor, tenemos que hablar», dijo Javier apenas abrí la puerta. Me quedé en el marco, bloqueando el paso. «No, aquí no, esta noche, por favor», insistió. «Diana no tiene dónde quedarse. Tiene abuela, tiene otros familiares. No me digas que no tienes opciones, Javier», respondí con firmeza. Diana soltó un sollozo y se aferró al brazo de su padre. «No quiero ir a casa de la abuela. Ella me odia». «Nadie te odia, Diana, pero tampoco puedes venir aquí a lastimar a Iván», le respondí sin alzar la voz, pero con una claridad que cortaba como cuchillo. Javier suspiró, pasándose la mano por el rostro. «Lucía, es una niña, cometió un error. Está lidiando con muchas emociones nuevas. Necesita comprensión». ¿Y mi hijo no merece comprensión? ¿No merece seguridad? ¿No merece que su hogar sea un lugar donde no lo agredan? Solté, sintiendo cómo las palabras salían más rápidas de lo que podía procesarlas. «No es tan simple», murmuró Javier. «Sí lo es. O la corriges o la solapas, pero si eliges lo segundo, no hay espacio para ti aquí», le dije, sintiendo que cada palabra era una piedra que me pesaba en la lengua, pero que debía soltar. Diana empezó a llorar, esas lágrimas silenciosas que parecían gotas cuidadosamente colocadas para inspirar lástima. «No quiero separarme de papá», murmuró, escondiendo el rostro en su pecho. Javier me miró, los ojos brillantes. «Por favor, Lucía, solo esta noche. Mañana busco una solución». Cerré los ojos por un instante, intentando calmar la tormenta interna que amenazaba con hacerme gritar. Pensé en Iván, en su carita herida, en su mirada triste. Pensé en mí, en todas las veces que había cedido, que había puesto las necesidades de otros por encima de las nuestras. Y supe que esta vez no podía hacerlo. Abrí los ojos y negué lentamente. «No, Javier, esta noche no. Esta casa es de Iván y mía. Es su refugio. No voy a permitir que vuelva a sentir miedo aquí». Javier bajó la cabeza derrotado. Diana seguía llorando, pero no hizo ningún intento por acercarse. «Está bien», murmuró él finalmente. «No sé si me entiendes, Javier, pero esta vez no hay espacio para medias tintas», le respondí, cerrando la puerta con suavidad, pero sintiendo que era el portazo más firme que había dado en mi vida. Apoyé la frente en la madera, respirando hondo. Al otro lado no escuché reproches, ni gritos, ni súplicas, solo pasos que se alejaban lentamente. Me quedé allí varios minutos, escuchando el silencio, hasta que me atreví a volver al salón. Me asomé a la habitación de Iván. Dormía plácidamente, abrazado a su peluche favorito, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Me senté a su lado, acariciándole la frente. «Te prometo que nunca más vas a tener que vivir con miedo, mi amor», susurré. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había tomado una decisión. Al día siguiente me despertó el sonido del móvil. Era un mensaje de Javier. «Voy a buscar ayuda. Diana necesita terapia. Gracias por poner límites donde yo no supe hacerlo. Espero que algún día podamos arreglar esto. Te quiero». No respondí, no porque no lo quisiera, sino porque sabía que las palabras ya no eran suficientes. Sabía que para construir algo sólido no bastaba el amor. Hacía falta respeto, y respeto era exactamente lo que estaba reclamando. La mañana siguiente transcurrió en una calma extraña, como si la casa hubiera respirado por primera vez en semanas. Iván desayunó tranquilo, hablándome de su clase de ciencias, sin mencionar a Diana, sin siquiera preguntar por Javier. Yo lo escuchaba sonriendo, agradecida por su inocencia, pero con un peso en el pecho que no desaparecía. Sabía que ese silencio era frágil, que no duraría, y no me equivoqué. A las 11 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Me asomé por la ventana antes de abrir. Era Javier, solo esta vez, sin Diana. Vestía la misma chaqueta del día anterior, las ojeras más pronunciadas, el gesto serio. Abrí la puerta con cautela, sin invitarlo a pasar. «¿Podemos hablar?», preguntó, su voz apagada, como si llevara horas ensayando ese tono. Asentí y salí al porche, cerrando la puerta atrás de mí. «¿Dónde está Diana?», pregunté cruzando los brazos. «En casa de su madre», respondió bajando la mirada.
La llamé anoche, le expliqué todo. No fue fácil convencerla de recibirla, pero al final aceptó. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Por qué no lo hiciste antes, Javier? ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Él suspiró. Se sentó en los escalones del porche y se pasó las manos por el rostro, porque tenía miedo de fallarle como padre, miedo de repetir los mismos errores que cometieron conmigo. Lo miré, esa confesión desarmándome un poco. Protegerla no significa justificarlo todo, Javier. No puedes enseñarle que el amor incondicional es sinónimo de impunidad. Él asintió lentamente. Lo sé ahora, y siento no haberlo visto antes. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Buscar ayuda para ella y para mí. Diana necesita terapia. Y yo necesito aprender a ser un mejor padre. No puedo seguir haciéndolo solo. Me senté junto a él, suspirando. Javier, ¿entiendes que no puedo permitir que vuelva aquí mientras no haya un cambio real? Lo entiendo, de verdad que sí, respondió mirándome a los ojos. Solo no me alejes de ti, Lucía. No me alejes de Iván. Sentí como la garganta se me cerraba. No te estoy alejando, Javier, pero tienes que demostrarme que puedes ser alguien seguro para nosotros. No solo alguien que ama, sino alguien que sabe proteger. Alguien que pone límites. Él asintió otra vez, esta vez con más fuerza, te lo prometo. Guardamos silencio unos segundos. El canto lejano de un pájaro rompió la quietud de la mañana. Te voy a dar tiempo, Javier, pero no puedo darte garantías, le dije finalmente. Tómate el tiempo que necesites, respondió poniéndose de pie. Estaré aquí, no me rendiré. Lo vi alejarse, caminar hacia su coche, cerrar la puerta y conducir hasta perderse en la calle, y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. No era un adiós, pero tampoco era un hasta pronto. Era una pausa necesaria. Al volver a entrar, Iván me miró desde el sofá. ¿Era Javier?, preguntó. Sí, cariño, respondí, sentándome a su lado. ¿Va a volver? Lo miré con ternura, acariciándole la mejilla. No lo sé, amor, pero lo importante es que nosotros estamos bien, que tú estás bien. Él asintió, abrazándome fuerte. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida, más que a nada en este mundo. Ese día decidí no pensar en el futuro. Decidí vivir el presente, abrazar cada pequeño momento con Iván, cada risa, cada juego, cada dibujo en la mesa. Pero por la noche, mientras lo arropaba en su cama, el teléfono vibró en la mesilla. Un mensaje. Era la directora del colegio. Lucía, necesito hablar contigo mañana. Ha surgido algo importante. Mi corazón dio un vuelco. No podía evitar sentir una punzada de miedo cada vez que alguien me decía que había algo importante. Respondí con un simple, claro, ¿a qué hora? Y dejé el móvil a un lado. Apagué la luz, pero el sueño tardó en llegar. Me revolvía entre las sábanas, preguntándome qué más podría estar esperando a la vuelta de la esquina. A las 7 de la mañana, mientras preparaba el desayuno, llegó la respuesta. Te espero a las 9 en mi oficina. Es sobre Diana. Sentí que el estómago se me encogía de nuevo. No entendía qué más podía estar pasando. Diana ya no estaba en nuestra vida. ¿Por qué seguía interfiriendo? Dejé a Iván en clase, dándole un beso en la frente y asegurándole que pasaría por él a la salida. Caminé hasta la oficina de la directora y toqué la puerta. ¡Adelante!, escuché su voz. Entré y la encontré sentada con expresión grave, sosteniendo un expediente entre las manos. Gracias por venir, Lucía, dijo. ¿Qué ocurre?, pregunté, sentándome frente a ella. Esta mañana recibimos una llamada anónima. Alguien dijo que debía revisar las cámaras de seguridad del colegio, específicamente las del área de juegos del martes pasado. Fruncí el ceño. ¿Por qué? La directora suspiró, abrió el expediente y sacó unas capturas impresas. Me las tendió. Diana no solo empujó a Iván ese día, lo estaba acosando desde hacía semanas. Miré las imágenes, sintiendo un nudo en la garganta. Allí estaba Diana, parada detrás de Iván, jalándole la mochila, empujándolo, haciéndole zancadillas, mientras otros niños reían o miraban sin intervenir. ¿Por qué nadie me dijo nada?, pregunté, la voz temblorosa. Ningún maestro lo vio, y los niños no siempre hablan. Pero alguien envió este aviso. No sabemos quién. Me quedé mirando las fotos, sintiendo como la ira, la tristeza y la impotencia se mezclaban en mi pecho. Gracias por mostrarme esto, dije finalmente, devolviendo las imágenes. Voy a proteger a mi hijo, cueste lo que cueste. La directora asintió. Cuenta con nosotros. Me levanté con las piernas temblorosas. Sabía que esto no había terminado, pero esta vez no iba a esperar a que las cosas se arreglaran solas. Esta vez iba a pelear. Salí de la oficina de la directora con las manos heladas y el corazón apretado, como si cada paso que daba me alejara más de la calma que creía haber recuperado. Caminé hasta mi coche en silencio, con las imágenes impresas aún grabadas en mi mente. Diana jalando a Iván, empujándolo, gritándole en el patio, mientras los demás miraban o reían, ajenos o cómplices.
No lo sabía. Me senté frente al volante pero no arranqué. Me quedé allí, mirando mis propias manos temblorosas sobre el regazo, sintiendo que el peso de la culpa caía sobre mis hombros. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no supe leer las señales en Iván, las veces que llegó callado, con raspones en las rodillas, con dibujos llenos de nubes oscuras? Encendí el coche y conduje, pero no hacia casa. Me detuve frente al parque donde solíamos ir a jugar los sábados. Me senté en una banca y miré los columpios vacíos, el sol tímido filtrándose entre las ramas, y me permití llorar. Lloré no solo por Iván, sino por mí, por la mujer que había querido construir una familia mezclada, que había creído en el amor, en las segundas oportunidades, que había apostado todo por un hombre que no supo proteger a su hija, ni protegernos a nosotros. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Javier en la pantalla, sentí una punzada en el pecho. Dudé en contestar, pero lo hice. Lucía. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Necesito hablar contigo. Respiré hondo. ¿Sobre qué? Sobre Diana, sobre todo. Acabo de salir de hablar con su madre. Necesito que me escuches. Cerré los ojos. Sabía que no podía seguir evitando la conversación. Estoy en el parque. Si quieres, ven. Colgó sin decir nada más. Minutos después lo vi llegar. Aparcó y caminó hacia mí, las manos en los bolsillos, la mirada apagada. Se sentó a mi lado sin mirarme, sin decir nada al principio. Solo suspiró, largo, profundo. Su madre no quiere quedarse con ella, dijo finalmente. Dice que es demasiado, que no puede con Diana. Me mordí el labio. ¿Y tú qué vas a hacer, Javier? No lo sé, murmuró. Estoy perdido, Lucía. No sé cómo ayudarla. No sé cómo ayudarme. Me giré hacia él, obligándolo a mirarme. Necesitas terapia, Javier. No solo Diana, tú también. Necesitas aprender a poner límites, a decir no, a dejar de cubrir sus errores. ¿Crees que no lo sé? Replicó, la voz alzándose un poco. ¿Crees que no me doy cuenta de que he fallado? Pero no sé por dónde empezar. No sé cómo repararlo. Tal vez no puedes repararlo solo. Le respondí, más suave. Tal vez necesitas a alguien que te guíe. Y mientras eso pasa, Javier, tienes que entender algo. Mi prioridad es Iván, siempre será Iván. No puedo permitir que vuelva a vivir con miedo. Sus ojos se humedecieron. Lo sé, no volverá a acercarse. No hasta que yo sepa que es seguro. Te lo prometo. No es a mí a quien tienes que prometerle, Javier. Es a tu hija, es a Iván y sobre todo a ti mismo. Guardamos silencio. El parque seguía vacío, como si esperara que llenáramos aquel espacio con verdades que habían estado ocultas demasiado tiempo. La directora me mostró las cámaras, le dije finalmente. Diana llevaba semanas acosando a Iván. Esto no fue solo lo del portazo, esto viene de antes. Javier cerró los ojos tragando saliva. ¿Por qué no me lo dijo? Porque no quería decepcionarte, respondí con tristeza. Porque temía que no la creyeras. Y no lo hubieras hecho, Javier. Admitámoslo. Habrías buscado excusas, explicaciones, justificaciones. Siempre has sido su abogado. Él asintió, cabizbajo. Tienes razón, tienes toda la razón. Me levanté de la banca. Quiero que busques ayuda real, profesional. Para ti, para Diana. No solo por Iván, Javier, por ti. Porque mereces ser mejor padre. Porque ella merece algo mejor que una infancia sin límites. Él se puso de pie también. ¿Y tú? ¿Nos darás otra oportunidad? Lo miré, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Javier, no lo sé. Ahora mismo necesito espacio. Necesito sanar y necesito proteger a mi hijo. No puedo prometerte nada. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Se despidió con un gesto leve, caminó hacia su coche y se marchó. Me quedé allí, sola, respirando el aire frío, mirando cómo las hojas caían de los árboles, como si la naturaleza misma entendiera que había etapas que debían terminar. Cuando recogí a Iván del colegio, me abrazó fuerte. ¿Todo va a estar bien, mamá?, me preguntó con esos ojos grandes, llenos de confianza. Sí, mi amor, le respondí, besándole la frente. Todo va a estar bien, prometido. Y por primera vez al decirlo, no sentí que mentía. Esa noche, mientras Iván dormía tranquilo en su cama, me senté frente al ordenador con la intención de escribirle un correo a la directora para agradecerle su apoyo. Pero apenas abrí la bandeja de entrada, un nuevo mensaje resaltó en la parte superior. No tenía remitente conocido, solo un asunto inquietante. Deberías saber la verdad sobre Diana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El correo contenía solo una línea y un archivo adjunto. Mira este vídeo y decide si realmente es seguro que vuelva a tu casa. Mi mano temblaba mientras hacía clic en el archivo. El vídeo comenzó. Era una grabación de las cámaras de seguridad del colegio, diferente a las que me había mostrado la directora. En la imagen se veía a Diana parada en un rincón del patio con otros 2 niños.
Uno de ellos era Iván. Diana sostenía algo en la mano, un palo. Se acercó a Iván, le habló algo al oído y luego levantó el palo como si fuera una espada. Iván dio un paso atrás, pero ella avanzó y le golpeó la pierna. El niño cayó al suelo. Diana rió. Los otros niños también. Luego le lanzó tierra en la cara. Mi estómago se revolvió. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos. Me cubrí la boca con la mano, ahogando un sollozo. ¿Cómo podía esa niña, tan pequeña, tan aparentemente indefensa, tener esa crueldad tan marcada? El vídeo terminó. Me quedé en silencio, mirando la pantalla, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No sabía quién me había enviado ese correo. No sabía si debía enseñárselo a Javier, a la directora, a la madre de Diana. Pero una cosa estaba clara. No podía permitir que Iván volviera a estar cerca de ella. Apagué el ordenador y me dirigí a la habitación de mi hijo. Me senté junto a él, acariciándole la frente mientras dormía. No dejaré que nada ni nadie te lastime, mi amor, susurré, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. A la mañana siguiente, llevé a Iván al colegio como siempre, pero en lugar de volver a casa, conduje directo al despacho de la directora. Le mostré el vídeo sin decir una palabra. Su expresión cambió de la sorpresa a la preocupación, y luego al desconcierto. Esto es grave, murmuró, muy grave. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, la voz rota. La directora se levantó de su silla, caminó nerviosa por la oficina. Lucía, necesito saber de dónde salió este vídeo. No podemos usarlo oficialmente si no sabemos su procedencia. Me lo enviaron anoche, no sé quién fue. Ella suspiró. Aún así, con lo que ya hemos visto y los testimonios de los profesores, esto refuerza el patrón. Voy a escalarlo al equipo de protección escolar y tendremos que notificar a servicios sociales. Mi corazón dio un vuelco. ¿Servicios sociales? La directora asintió, mirándome con seriedad. Lucía, esto no es solo un problema escolar. Diana está mostrando conductas agresivas que necesitan intervención profesional. Y si su madre ya ha dicho que no puede hacerse cargo, las autoridades tendrán que evaluar su situación. Me llevé las manos a la cabeza, intentando procesar sus palabras. ¿Qué pasará con ella? No lo sé, admitió. Pero al menos sabremos que estará en un lugar donde puedan ayudarla y donde Iván esté seguro. Asentí, aunque la tristeza me embargaba. Era imposible no sentir compasión por esa niña, aunque al mismo tiempo supiera que debía mantenerla lejos de mi hijo. Javier me llamó esa tarde. Su voz sonaba agotada. He hablado con su madre otra vez. No quiere que vuelva. Dice que no puede manejarla. No sé qué hacer. Lucía, no sé a dónde llevarla. Cerré los ojos, apoyando la cabeza en la pared. Javier, hay algo que tienes que saber. Le conté del vídeo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No puede ser, murmuró al fin. Diana no haría eso. Lo hizo Javier, está grabado y no es la única vez. La directora ya me había enseñado otras imágenes. Y esto solo confirma que necesita ayuda urgente. ¿Qué estás insinuando? ¿Que la entregue? ¿Que la abandone? Gritó, su voz quebrándose. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ayudes, pero no puedes hacerlo solo. No puedes traerla de vuelta aquí. No puedes ponerla cerca de Iván mientras no haya recibido tratamiento. No es seguro, Javier. Lo escuché sollozar al otro lado. Es mi hija, Lucía. Es mi niña. Sentí como se me rompía el alma. Lo sé, pero también es mi hijo, y tengo que protegerlo. Si no puedes elegir, entonces yo ya elegí. Javier guardó silencio. Luego colgó. Me quedé allí, sentada en el suelo de la cocina, mirando el móvil apagado, sabiendo que quizás esa llamada había sido un cierre, o quizás un nuevo comienzo. No lo sabía. Solo sabía que mi hijo me necesitaba fuerte, y esta vez no iba a fallarle. El silencio tras la llamada de Javier fue como un vacío inmenso que se apoderó de la casa. Me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo cómo las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Era un llanto distinto, no solo de tristeza, sino de impotencia, de rabia, de dolor acumulado. ¿Cuándo comenzó todo a desmoronarse? ¿En qué momento la vida que soñé para Iván se convirtió en esta lucha constante entre protegerlo y no destrozar a quienes alguna vez amé? El sonido del timbre me sobresaltó. Me levanté despacio, temiendo quién podía ser. Me asomé por la mirilla. Era Javier, solo. Su rostro parecía más envejecido que nunca, con las ojeras hundidas y los hombros caídos, como si llevara sobre sí un peso imposible de cargar. Abrí la puerta sin decir una palabra. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz ronca, casi inaudible. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pero se quedó en el umbral, inmóvil. «No dentro», murmuró. «Aquí está bien». Salí al porche, cruzando los brazos, esperando. «Hablé con servicios sociales», comenzó, evitando mi mirada. Les conté todo. Les llevé el vídeo. Les expliqué lo que pasó en el colegio, lo que ocurrió en casa, lo que me contó su madre. Tragué saliva, sintiendo que las palabras eran más pesadas de lo que estaba preparada para escuchar. «¿Y qué dijeron?», pregunté. Javier respiró hondo. «Que van a abrir un expediente.
que Diana necesita una evaluación psicológica urgente y que mientras tanto será ubicada en una casa de acogida temporal. Me apoyé en la barandilla, cerrando los ojos. Era lo correcto, lo sabía, pero dolía. Dolía porque, a pesar de todo, Diana era solo una niña rota, herida, con una rabia profunda que nadie supo manejar. ¿Estás de acuerdo?, pregunté en voz baja. Javier asintió lentamente. No tengo opción. No puedo manejarla solo. No puedo arriesgarme a que lastime a alguien más, ni a ella misma. Guardamos silencio. Solo se oía el viento moviendo las hojas secas del patio. Lucía, murmuró él, con la voz temblorosa. Lo he perdido todo. Lo miré por fin y en sus ojos vi una mezcla de arrepentimiento, desesperación y una soledad inmensa. No lo has perdido todo, Javier. Aún tienes la oportunidad de reconstruir, pero necesitas ayuda y tienes que aceptar que no puedes salvarla tú solo. Él se pasó las manos por la cara conteniendo las lágrimas. Me siento como un fracaso. Me acerqué despacio, poniéndole una mano en el hombro. No eres un fracaso, Javier. Eres un hombre que intentó, que amó, pero amar no basta si no sabes poner límites. Y ahora tienes que demostrar que eres valiente, que eres capaz de tomar decisiones difíciles por su bien. Sus labios temblaron. ¿Crees que algún día me perdone? Creo que lo hará, respondí con suavidad. Pero antes tienes que perdonarte tú. Javier asintió, bajando la cabeza. Gracias, Lucía, por no odiarme, por seguir viendo algo bueno en mí. No es odio lo que siento, Javier, es tristeza, porque quise que fuéramos un equipo, pero nunca entendiste que proteger a uno no debía significar abandonar al otro. Se quedó quieto, procesando mis palabras. ¿Y nosotros? ¿Hay esperanza?, preguntó finalmente. Suspiré. No lo sé, Javier. Necesito tiempo. Necesito sanar. Necesito priorizar a Iván. Y tú necesitas reconstruirte. Quizá un día, si las cosas cambian, pero ahora mismo no puedo darte esa respuesta. Su mirada se nubló de lágrimas. Lo entiendo. Dio un paso atrás, se giró y caminó hacia su coche. Antes de subir me miró una última vez. Gracias, Lucía, por todo. Lo vi alejarse y sentí una mezcla de alivio y vacío. Cerré la puerta despacio y me dejé caer en el suelo, respirando hondo. Sabía que era solo el comienzo de un proceso largo, doloroso, pero necesario. Esa noche, mientras Iván dormía abrazado a su peluche, me senté a su lado y le acaricié el cabello. Te prometo que esta casa será siempre tu refugio, amor mío. Pase lo que pase, nunca más tendrás que sentir miedo aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, creí de verdad en mis propias palabras. Pasaron los días, como si el tiempo mismo tuviera prisa por dejar atrás aquel capítulo doloroso. Cada mañana me levantaba más ligera, pero también más consciente de las cicatrices invisibles que esa experiencia había dejado en nosotros. Iván empezó a sonreír con más frecuencia. Volvía del colegio con dibujos llenos de colores, ya sin las sombras que antes se colaban en sus trazos. Me abrazaba fuerte al llegar a casa, me contaba sus juegos, sus nuevas palabras aprendidas, las aventuras en el recreo. Verlo tan inocente, tan resiliente, era un recordatorio diario de por qué había tomado las decisiones difíciles. Y al mismo tiempo, era una advertencia silenciosa de que nunca debía bajar la guardia. Una tarde, mientras preparábamos galletas en la cocina, el teléfono sonó. Era la directora del colegio. Contesté con el corazón en la garganta. Lucía, no te asustes, comenzó. Y esa frase fue suficiente para tensarme. Solo quería avisarte que hoy vino una trabajadora social al colegio. Están haciendo las evaluaciones del caso de Diana. Me preguntaron sobre Iván, su relación con ella, cómo ha estado en clase. Sentí alivio. ¿Y qué les dijiste? La verdad, Lucía, que Iván ha mejorado muchísimo desde que ya no tiene contacto con Diana, que parece más tranquilo, más feliz, que está recuperando su espacio. Suspiré. Gracias. No sabes cuánto significa eso para mí. Solo quería mantenerte informada, añadió la directora, y decirte que están evaluando alternativas permanentes para Diana. No ha sido fácil, pero al menos ya está recibiendo la atención que necesita. Colgué con una sensación extraña, alegría por Iván, tristeza por Diana y una punzada inevitable de culpa. Como si haberla apartado hubiera sido una traición, aunque supiera en mi corazón que era la única decisión correcta. Esa noche, mientras doblaba la ropa de Iván, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi a una mujer joven, vestida formalmente, con una carpeta en la mano. Abrí con cautela. «¿Buenas noches, Lucía?», preguntó. «Sí. ¿Quién es usted?» «Soy Marta, trabajadora social del caso de Diana», dijo, mostrándome una credencial. «¿Podría hablar con usted unos minutos?». La invité a pasar. Se sentó en el sofá, sacó una libreta y comenzó a hacerme preguntas sobre Iván, sobre Diana, sobre Javier, sobre nuestra convivencia. Respondí con honestidad, sin omitir nada. «¿Cómo describirías la relación entre Iván y Diana antes de que ocurrieran los incidentes?», preguntó, mirándome con atención. Era confusa, admití. Iván la veía como una hermana al principio. Compartían juegos, risas, pero algo cambió. Diana empezó a competir por la atención de su padre. Comenzó a verlo a él
como suyo y a Iván como un estorbo. Marta tomó nota. ¿Crees que Diana comprendía la gravedad de sus actos? Me quedé en silencio, recordando su mirada aquella tarde, después del portazo, después de ver a Iván golpeado en el suelo. Creo que sí. Tal vez no toda la dimensión, pero sabía que hacía daño y no le importaba. O le importaba, pero más le importaba salirse con la suya. Marta asintió lentamente. Lucía, no sé si esto te dará paz o te preocupará más, pero Diana ha sido evaluada por varios especialistas esta semana y los resultados preliminares apuntan a que está lidiando con un trastorno de conducta oposicionista desafiante. No es solo rebeldía, es más profundo, más complejo. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué significa eso para ella?, pregunté temerosa. Que necesitará intervención profesional a largo plazo, terapia intensiva, un entorno estructurado y probablemente no pueda vivir en un ambiente sin supervisión constante durante años. Me cubrí la boca. Pobre niña, lo sé, murmuró Marta. Pero estás haciendo lo correcto, Lucía. Al poner límites, al proteger a Iván, no la estás abandonando. Estás dejando que profesionales hagan lo que tú no podías. Me puse de pie, mirando la ventana. Afuera la noche caía, las luces de las casas encendidas, la vida siguiendo su curso. ¿Sabes algo de Javier?, pregunté sin girarme. Estuvo con nosotros en la evaluación inicial, respondió. Está devastado, pero finalmente está aceptando que necesita ayuda. Está buscando terapia familiar. Quiere ser parte de la recuperación de Diana, aunque no pueda vivir con ella por ahora. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Marta cerró su libreta. Solo quería que lo supieras. Gracias por tu tiempo, Lucía, y por tu valentía. La acompañé hasta la puerta. La vi alejarse bajo las farolas, su figura alejándose como un punto diminuto en la noche. Cerré despacio, apoyando la espalda en la madera, y comprendí que aunque el camino había sido doloroso, cada paso había valido la pena, porque Iván dormía tranquilo, porque Javier finalmente buscaba ayuda, porque Diana tendría una oportunidad, aunque fuera lejos de nosotros, y porque yo había recuperado mi voz, mi fuerza, mi capacidad de decir hasta aquí. Esa noche, mientras me acostaba, miré al techo y susurré un gracias al universo, por habernos dado una segunda oportunidad, por no haber dejado que el dolor nos quebrara, por enseñarme que a veces amar significa también saber soltar. Los días siguientes pasaron con una calma nueva, una tranquilidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Iván volvía de la escuela contando historias divertidas, con dibujos llenos de colores vivos, con sonrisas que llenaban la casa. Cada vez que lo miraba, sentía que el peso sobre mis hombros se aligeraba un poco más, pero en el fondo sabía que había una sombra que no desaparecía del todo, una parte de mí que seguía preguntándose qué sería de Diana, si recibiría la ayuda que necesitaba, si alguna vez podría reconciliarse con su propio dolor. Una tarde, mientras recogía a Iván del colegio, vi a Javier parado junto a su coche, esperándonos. Vestía más sencillo que de costumbre, sin esa corbata que siempre parecía asfixiarlo, sin ese gesto preocupado que llevaba grabado en la frente. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi al hombre agotado de semanas atrás. Vi a alguien que estaba intentando, que estaba cambiando. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando nos acercamos. Iván se abrazó a mi pierna, mirándolo con cierta timidez. Claro, respondí, tomando la mano de mi hijo. Caminamos hasta una banca cercana. Javier se sentó primero, respiró hondo y comenzó a hablar. He estado yendo a terapia todos los días desde la última vez que hablamos, dijo. No es fácil. Hay cosas de mí que ni sabía que arrastraba, cosas de mi infancia, de mi relación con mis padres, de lo que me enseñaron sobre ser hombre, sobre ser padre. Lo escuché en silencio, dejando que las palabras fluyeran. Diana está en una casa de acogida. Me dejan verla 2 veces por semana, supervisado. A veces no quiere hablarme. A veces me mira con una rabia que duele, pero otras me abraza, y entonces sé que aún hay esperanza. Y bajó la cabeza, su voz quebrándose. Sé que no puedo traerla de vuelta contigo, sé que no puedo pedirte eso, pero quería que supieras que estoy haciéndolo, que estoy intentando ser mejor. Me quedé mirándolo, procesando sus palabras. ¿Y cómo está ella?, pregunté al fin. Javier suspiró, confundida, enojada, triste, pero también más tranquila. Me dijeron que las primeras semanas son las más duras, que necesita tiempo, que necesita entender que las reglas no son castigos, que los límites no son odio. Asentí lentamente. Me alegra saber que está recibiendo lo que necesita. Javier levantó la mirada, sus ojos brillando de emoción contenida. Lucía, yo no vine a pedirte volver. Sé que no es momento, solo quería agradecerte, porque si no hubieras puesto esos límites, yo seguiría ciego, seguiría creyendo que amar es decir sí a todo, y eso casi me hace perderlo todo. Me senté junto a él, mirando a Iván que jugaba con una piedra en el suelo. Javier, no fue fácil, me dolió, me sigue doliendo, pero no me arrepiento,
porque también me enseñaste algo. Me enseñaste que incluso cuando amas, tienes que saber decir basta. Guardamos silencio un momento, observando a Iván. ¿Crees que algún día podamos volver a hacer algo?, preguntó Javier con cautela. Sonreí suavemente, sin apartar la vista de mi hijo. No lo sé, Javier. Ahora mismo lo único que puedo prometer es que siempre seremos los padres de Iván, y que siempre buscaré lo mejor para él. Si algún día nuestros caminos vuelven a alinearse, será porque ambos hemos sanado, pero no podemos forzarlo. No podemos saltarnos este proceso. Él asintió, aceptando mis palabras. Eso me basta. Me levanté, tomé la mano de Iván y lo ayudé a ponerse de pie. Vamos, amor, es hora de ir a casa. Javier también se levantó, nos acompañó hasta el coche y antes de despedirse, se agachó para abrazar a su hijo. Cuídate mucho, campeón. Te quiero. Iván lo abrazó de vuelta. Yo también, papá. Mientras conducía de regreso, sentí que algo dentro de mí se liberaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez ya no me sentía sola cargando con el peso de todo. Esa noche, mientras leía un cuento a Iván antes de dormir, me preguntó algo que me dejó helada. Mamá, ¿crees que Diana algún día querrá jugar conmigo otra vez? Lo miré, acariciándole el cabello. No lo sé, mi amor, pero si algún día pasa, será porque ella habrá aprendido a jugar sin lastimar. Él asintió, satisfecho con mi respuesta, y se acurrucó bajo las sábanas. Me quedé mirándolo hasta que se quedó dormido, con el pecho lleno de emociones encontradas. Cerré la puerta de su habitación y me apoyé en ella, cerrando los ojos. Sabía que la historia no había terminado, pero al menos ahora tenía un nuevo comienzo. Pasaron las semanas y la vida fue tomando un ritmo más suave, casi imperceptible. La rutina volvió a nuestra casa como una invitada conocida pero renovada. Iván iba al colegio, hacía sus deberes con una sonrisa, llenaba la mesa de dibujos y plastilina, inventaba juegos con sus muñecos. Yo, por mi parte, comencé a sentirme otra vez yo, sin ese peso constante en el pecho, sin la sensación de estar caminando sobre cristales rotos. Cada noche, al ver dormir a Iván, sentía que aunque el camino había sido duro, había valido cada paso. Una tarde, mientras recogía unas carpetas del trabajo, recibí un mensaje inesperado de Javier. ¿Podemos vernos? No es por Diana, es por nosotros, dudé. Durante todo ese tiempo, nuestras conversaciones habían sido esporádicas y solo sobre Iván. Javier respetó mi espacio, nunca forzó, nunca insistió. Quizá por eso me sorprendió su mensaje. Respondí con un simple ¿dónde? Y acordamos encontrarnos en una cafetería discreta, lejos de los lugares habituales. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, mirando la calle con aire pensativo. Al verme, se levantó con una sonrisa tímida. «Gracias por venir», dijo, apartándome la silla. Me senté, observándolo. Tenía un aire distinto, más tranquilo, con los gestos menos tensos, con las ojeras más suaves. No sabía si aceptar, confesé. Lo sé y no te culpo. Solo necesitaba hablarte. De verdad, asentí. Te escucho. Tomó aire, entrelazando las manos sobre la mesa. Lucía, he seguido en terapia, no solo por Diana, sino por mí. He entendido cosas de mí que nunca quise mirar. Cosas de mi infancia, de mi forma de amar, de cómo confundía proteger con sobreproteger, querer con controlar. Lo miré en silencio, dejando que hablara. Sé que cometí muchos errores, que defendí lo indefendible, que puse a Diana en un pedestal que la dañó a ella y a todos a su alrededor. Y no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar lo que hago de aquí en adelante. Sus ojos brillaban de una vulnerabilidad sincera. No vine a pedirte que volvamos. Sé que no es el momento. Quizá nunca lo sea. Solo quería que supieras que estoy agradecido, porque fuiste tú la que tuvo el coraje de decir basta, de poner límites, de proteger lo que yo no supe proteger. Sentí un nudo en la garganta. No fue valentía, Javier, fue instinto. Era mi hijo, era su bienestar. Lo sé, murmuró, y ahora lo entiendo. Y quería que supieras que Diana está mejor. Todavía no es fácil, todavía tiene días oscuros, pero empieza aquí a abrirse, a confiar en sus terapeutas, a aceptar que necesita ayuda. Y eso es gracias a lo que hiciste.